Hola, muy buenas tardes, chicos. Voy con el video del costeo directo y absorbente. Tema de contabilidad administrativa que ocupa nuestra siguiente unidad. Vamos a explicar primero parte de la teoría del tema y posteriormente vamos a resolver ejercicio. Esto del costeo directo y absorbente tiene mucho que ver con los costos de producción, la materia que nos antecede. Sabemos que es muy importante en las empresas determinar el costo de producción porque necesitamos evaluar cuánto nos cuesta a nosotros producir para tomar decisiones respecto al volumen de ventas, a la cantidad a producir, el precio de venta que se va a manejar, la planeación de las utilidades, etc. Sabemos que la empresa no trabaja, no improvisa, se tiene que trabajar bajo planeación. Esta materia de contabilidad administrativa, como lo decíamos al principio del semestre, va muy relacionada a la planeación en función de la contabilidad. Contabilidad no solamente es registrar lo que pasó, también nosotros podemos anticiparnos y podemos influir en el futuro de la empresa en términos contables. Desde este punto de vista, el costo de producción es uno de los temas más importantes. El dato de cuánto te cuesta producir un producto es primordial. Hablando de costos de producción, entonces, sabemos que son los costos incurridos generados por la empresa dentro de su trabajo cotidiano de fabricar. Sabemos que el hecho de producir implica costos, implica pago de los factores de la producción. En la materia de cuenta de costos veíamos que el costo de producción tiene tres elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Son tres categorías o tres elementos que implican erogación de dinero, implican un gasto y que son necesarios para obtener la producción. Ahora entramos a analizar este tema un poco más a detalle, identificando estos costos de producción, separándolos entre fijos y variables. Hemos dicho previamente que los costos fijos son los que no cambian en el ciclo operativo, dice aquí, es decir, no cambian en un periodo determinado, no tienen que ver con el volumen de producción y ventas. Se quedan constantes. Ejemplo de los costos fijos: pagar un seguro, pagar la renta. Ambos son casos en los que, independientemente de cuánto se produzca y cuánto se venda, tienes que pagar el seguro y tienes que pagar la renta. Son costos que se mantienen fijos independientemente del volumen de producción. A eso se le llama costo fijo, ¿sale? Por otra parte, tenemos a los costos variables que, como su nombre dice, van en función del volumen de producción y ventas. Van a variar cuando tú varías la cantidad que vas a producir y que vas a vender. Ejemplos clásicos de los costos variables van a ser sin duda la mano de obra y la materia prima. Si tú quieres vender más, producir más, forzosamente necesitamos más material y más mano de obra. Algunos de los gastos indirectos de fabricación también se consideran variables. Por ejemplo, la energía eléctrica necesaria para producir una blusa, la cantidad de combustible necesario para hornear, si hablamos de alimentos. Entonces, los costos fijos, resumiendo, son los que no cambian, se mantienen constantes independientemente del volumen de producción, y los variables son los que sí van a cambiar cuando decidamos cambiar el volumen de producción y ventas. Ahora, ya que estamos diciendo que es muy importante calcular el costo de producción, plasmarlo en un estado financiero para la toma de decisiones, hay dos maneras de calcular los costos, de registrarlos, de contabilizarlos y presentarlos en el estado financiero. Los dos métodos son el costeo directo, o costeo variable también se le llama, y el costeo absorbente. Vamos a empezar con el costeo absorbente. Este es un método de costeo que no distingue si los costos son fijos o variables. Absorbe todo el costo de producción, lo absorbe, pues, une los costos necesarios para producir y determina el costo de producción. Este método es el que utilizábamos en cuenta de costos.
Ahí no distinguíamos fijos ni variables. Todo lo que era necesario gastar para producir, todo se iba al costo de producción. Decimos entonces que incluye los elementos, el importe, lo que hemos gastado en los elementos de producción, que son 3, los que dijimos hace un ratito: materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. El coste absorbente los va a absorber a los 3, sin importar si son fijos o variables. Este es un sistema de costeo que es el más utilizado para fines externos. El estado de resultados convencional, el que hemos aprendido en las materias anteriores, está establecido bajo este método de costeo, porque no distingue fijos ni variables. Tanto en el costo de producción como en los gastos de administración no hace una separación de cuáles son fijos y cuáles son variables. Esta separación de fijos y variables es más de uso interno. Dice también que los artículos absorben los costos, independientemente de si son fijos o variables. Este método se propone porque se entiende que tanto costos fijos como variables deben ser considerados antes de determinar la utilidad. Quienes proponen este método dicen, bueno, este es el mejor, porque obviamente cuando tú quieres calcular una ganancia tienes que considerar ambos, entonces no hay razón de separarlos si los dos los pagaste. Los dos los tienes que restar si quieres conocer tu utilidad, entonces como qué caso tiene que se separen, ¿no? Este es el planteamiento en palabras sencillas del costeo absorbente. Se tienen que jalar todos los costos y pues da igual si son fijos o variables, de todos modos es algo que ya gastaste, es algo que tienes que restar antes de obtener tu utilidad. Los propósitos de este método son evaluar inventarios, planear y determinar utilidades. Esto es sencillo. Evaluar inventarios, pues es lógico. Lo que queremos hacer al conocer el costo de producción es ver cuánto vale el inventario. Si tengo a lo mejor 50 piezas, no sé cuánto vale o cuánto me costó a mí, cuánto me costaron esas 50 piezas. Entonces, ya sea con el método absorbente o directo, yo tengo que darle un valor a esas 50 piezas. Dice que también planear y determinar utilidades. Definitivamente, cualquiera de los dos nos va a llevar no al mismo resultado, pero con los dos perseguimos lo mismo, la planeación y calcular utilidades también. En resumen, el coste absorbente incluye todos los costos y no hace distinción entre si son fijos o variables. Considera que ambos son necesarios y que no tiene razón de ser dividirlos o separarlos. Vamos a ver ahora un ejemplo del método de absorbente. Centramos nuestra atención en los datos que tenemos a la izquierda. Nuestro tema, costeo directo y absorbente, tenemos datos para año 2019-2020. Entre los datos que nos da esta empresa tenemos que las ventas fueron de 1,000 unidades. Costo variable de producción de 80 pesos, eso es por pieza. Tenemos costos fijos de producción de 120,000. Esos son los costos que no van a cambiar aunque cambie la producción. Gastos variables de venta y administración, 20. Este 20 se multiplicaría por las unidades producidas, porque dicen que va a variar en función de las unidades de producción. Costos fijos de administración y venta serían 30,000. Eso quiere decir que en los departamentos de ventas y administración va a haber una parte que se mantenga fija, que serían los 30,000, y va a haber otros gastitos que vayan en función a cuántas piezas se producen. La capacidad normal de nuestra empresa es de 1,200 unidades. Eso quiere decir que está diseñada para que se produzcan 1,200. Puede ser que sean las 1,200 o menos, pero ese sería su tope. La producción fue de unidades. El inventario inicial, es decir, los productos que habían antes o al iniciar el periodo son 200. El inventario final, es decir, cuántas unidades quedaron al final sin venderse, son 300. Y el precio de venta que se maneja es de 300 pesos. Con esta información vamos a estructurar un estado de resultados por el método del costeo absorbente, recordando que costeo absorbente incluye los dos
costos, tanto fijos como variables. No tiene mucho, no hace énfasis en distinguirlos. Tenemos esta estructura que nos propone el autor, David Padilla, y vamos entonces a calcular las ventas. ¿Cómo calculo las ventas? Tengo que multiplicar lo que me dice aquí, ventas, 1000 unidades, y el precio de 300. Entonces, vamos a multiplicar 1000 unidades que se venden por 300 pesos, que es el precio. Obtenemos la cantidad de 300,000. Eso quiere decir que si yo vendí 1000 unidades, en dinero yo recibo 300,000 pesos. Ese es el ingreso por ventas. Ahora vamos con el costo de ventas, pero esto es un subtítulo, porque el costo de ventas se va a obtener con estos pasos de acá o estos datos. Para encontrar el costo de ventas necesitamos el inventario inicial. Vamos a ver. El inventario inicial aquí dice 200 unidades. Serían 200 unidades multiplicadas por cuánto me costó a mí fabricar ese producto. Y aquí entra algo interesante. ¿Cuál es el costo de producción? Que es algo que estábamos diciendo hace un ratito en la teoría. Yo necesito el costo de producción para calcular todo esto. Necesito saber cuánto me costó fabricar. Y no tenemos ese dato aquí. Aquí dice costo variable de producción. Y tenemos un costo fijo de producción, pero esto sería general. Y para que yo sepa cuánto me cuesta producir a mí, tendría yo que tomar estos 80 pesos y saber de estos 120,000 cuánto le toca a cada pieza. Para calcular eso, vamos a pasar a esta parte de acá. Aquí tenemos cálculo del costo de producción por unidad. Le puse ese título para entender qué es lo que yo quiero. Necesito saber cuánto cuesta producir una pieza. Y aquí nos da una fórmula el libro. El costo por unidad va a ser igual al costo variable de producción, que eran los 80 pesos que estaban ahí. A ver si lo puedo pasar y que se vea esto. Estos 80 pesos más una tasa fija. ¿Tasa fija qué sería? Sería lo que les digo de acá. Estos costos fijos de producción son en general, pero de aquí vamos a sacar una tasa o una cuota para cada pieza. De esa manera, nuestro costo de producción, ¿cuánto te cuesta producir una pieza? Sumaríamos el variable por pieza más una cuota fija por pieza. Ya se hayan ruidos de que hace mucho aire. Bueno, el costo variable de producción ya lo tenemos, que nos dicen los datos que es de 80 pesos, pero la tasa fija no la tenemos. Hay una forma de calcular la tasa fija que nos propone el libro, el autor más bien. Y la tasa fija se obtiene como los costos fijos de producción sobre la capacidad normal o la capacidad máxima, porque nosotros estamos pagando esos costos fijos que van en función de, bueno, yo qué capacidad quiero tener, de, no sé, 500,000. Pues si tú quieres producir 500,000, pues eso te implica costos, ¿sale? El costo fijo de producción, entonces, entre la capacidad normal de cuántas piezas máximas tú podrías hacer. Vamos a ver, para calcularlo. ¿De cuántos son los costos fijos de producción en esta empresa? Es este dato, 120,000. Y luego, ¿de cuánto es la capacidad normal? Que iría aquí abajo. Vamos a ver aquí, capacidad normal, 1200 unidades. Y de aquí se hace una división. El resultado, como podemos ver, es 100. Estos 100 pesos serían la tasa fija, ¿sale? Eso quiere decir que cuando tú fabricas un producto de costos fijos, se ha determinado una tasa de 100 pesos. Todos los productos van a llevar 100 pesos de costos fijos. Ahora, para calcular el costo unitario, que es lo que veíamos acá arriba, se suma la tasa de costo fijo más el costo variable de producción. ¿Cómo quedaría esto? Los 80 pesos que trae el dato acá, costo variable de producción por pieza, más la tasa fija por pieza, que es de 100 pesos. Y esos dos se suman, obteniendo de esa manera 180. Para esta empresa, fabricar una pieza le cuesta 180 pesos. Ya sabiendo eso, entonces podemos calcular el inventario inicial. Aquí, para esto, multiplicaríamos las piezas que trae acá, inventario inicial 200 unidades, por lo que me cuesta fabricar esas 200 unidades, que son 180 pesos.
y multiplicamos, el resultado son 36,000. Eso es lo que valen las piezas con las que yo inicié este periodo. Ahora, vamos a sumar el costo de producción. Ahora sumamos cuántas fabricaste y luego multiplicado por cuánto te cuesta fabricar una pieza. Aquí en los datos dice que fabricamos 1,100 unidades. Entonces multiplicaríamos 1,100 por 180, que es lo que a mí me cuesta fabricar una pieza. Obtengo de esta manera 198,000. Y aquí nos da un igual. Eso quiere decir que estos dos se van a sumar. Este de 234,000 que dice disponible para la venta es el valor de las piezas que ya estaban fabricadas y las piezas que se fabricaron en este periodo. Esto es lo que yo podría, de lo cual yo podría disponer para vender en este periodo. A esto se le va a restar el inventario final. El inventario final sería lo que no vendí, que son estas 300 piezas, igual multiplicadas por el 180, que es lo que cuesta fabricar una. Multiplicamos 54,000. El 234 es todo lo que existía para vender. Y el 54 es lo que no se vendió. Estos se restan para saber el costo de ventas. Estos 180,000 son los que sí se vendieron y es más, es el costo de lo que sí se vendió. Eso representa el costo de ventas. Ahora, también debemos incluir aquí un costo por variación de capacidad. Como el método absorbente incluye tanto fijos como variables, hay ahí una fuga de dinero, por así decirlo, porque la capacidad de la empresa aquí dice que es de 1,200 unidades, pero nada más fabricamos 1,100. Entonces hay un desperdicio, por así decirlo, de la capacidad de la empresa. Y nosotros estamos pagando por una capacidad máxima de 1,200. Si solo se produjeron 1,100, pues ese no es problema o no es culpa de nadie, pero eso implica un costo. Vamos a calcular cuánto cuesta ese desperdicio de la capacidad de la empresa. De aquí, en esta parte, tenemos lo que el autor nos propone. Variación de la capacidad, que sería la diferencia entre lo que podías haber hecho y no hiciste, es la capacidad normal menos la producción real. La capacidad normal de la empresa es de 1,200 y la producción real es de 1,100. Ahora, ¿cuál es la variación en piezas? La empresa puede producir 1,200 y solo hizo 1,100, entonces hay una diferencia de 100 piezas que no se hicieron y eso es un desperdicio. Ahora, ¿cuánto cuesta esto de las 100 piezas que no se fabricaron? Pues lo que haríamos nosotros es tomar las 100 piezas que no se fabricaron y multiplicarlas por la tasa fija, como aquí dice. ¿Por qué? Porque recuerden que los costos fijos existen aunque no se fabrique. Eso quiere decir que tú tienes 100 piezas que no fabricaste y una tasa fija de 100 pesos por pieza. La tasa fija es, bueno, no las hiciste, pero de todos modos tienes que pagar la capacidad desperdiciada. Así que multiplicamos la tasa fija por la variación de capacidad o las piezas que no se fabricaron. El desperdicio o el no aprovechamiento de la capacidad total. Multiplicando son 10,000. 10,000 es el costo por no aprovechar toda la capacidad de la empresa. Y esto va sumando al costo de ventas. Es un costo adicional. Sumamos y obtenemos el costo de ventas ajustado. O más bien, bueno, yo le llamaría complementado, de alguna manera. Y ya de ahí procedemos a algo ya usual que nosotros hacemos. Se toma el volumen, o más bien el dinero de las ventas y se le resta el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. La utilidad bruta hasta aquí es de 110,000. Y ahora vamos a restar los gastos de operación. ¿Gastos de operación cuáles? Los de administración y ventas. Estos hay unos que van a ser variables que van en función de las piezas producidas y vendidas, en este caso las piezas que efectivamente se vendieron. Ejemplo de ello podrían ser las envolturas, las etiquetas o los envíos, porque
Eso va a depender de cuánto vendes, no va a ser algo fijo. Y es un gasto de venta, por ejemplo. Se multiplican entonces 1,000 piezas vendidas por 20 pesos, que es la cuota variable, y son 20,000. ¿De dónde está ese dato de la cuota variable de 20,000? Está aquí. Gastos variables de venta y administración, 20 pesos. Por eso multiplicamos 20 pesos por las piezas que se vendieron. Y luego los fijos, esos son una cuota fija. Estos 30,000 de acá. Y solamente los acomodamos ahí. Estos dos se van a sumar. Son los gastos de operación. Se ponen de este lado. Y ya por último tomamos la utilidad bruta y le restamos los gastos de operación para obtener la utilidad de operación, que nos daría un monto de 60,000. De esa manera hemos resuelto, hemos estructurado el estado de resultados por el método del costeo absorbente.